Muy buenas noches, Bolivia. Muy buenas noches a la comunidad empresarial que nos sigue en los 9 departamentos del país y en el exterior, gracias a las redes de tecnología de la información diversa con las que cuenta nuestra institución. Y por ello, a nombre del honorable directorio de la Cámara Nacional de Comercio de Bolivia, del señor presidente, doctor Rolando Kempf, y del señor gerente general de nuestra institución, ingeniero Gustavo Jáuregui, y de todo nuestro equipo de trabajo, luego de 3 noches en las que pudimos analizar temas laborales, financieros, comerciales, etcétera. Hoy tengo el placer de darles la más cordial bienvenida a la cuarta y última noche del evento denominado Jornadas Empresariales. A lo largo de estas noches contamos con la intervención de expertos especialistas en diferentes áreas en el ámbito empresarial, quienes nos dieron un pequeño pantallazo de soluciones a los diferentes problemas por los que atraviesan los empresarios en la actualidad. Claro está que la información en este tiempo es totalmente dinámica y cambiante, como también los problemas para nuestras empresas. Por lo que la Cámara Nacional de Comercio de Bolivia seguirá en la lucha incansable de buscar espacios de negociación en los cuales expondremos sus preocupaciones e intentaremos darle solución. Tal como lo hicimos en este tiempo, donde cambió por completo la visión del manejo diario de nuestras empresas, tuvimos en nuestros casos que reinventarnos como empresarios para lograr seguir a flote económicamente. Tenemos la presión en nuestras espaldas de familias enteras de empleados y funcionarios que dependen de nosotros, por lo que la preocupación es aún mayor y tenemos una gran presión. Y una de esas grandes presiones es el tema tributario, en el que hemos luchado arduamente con quien hoy nos acompaña para lograr la seguridad técnica y jurídica que ustedes, empresarios, necesitan. Es así que es grato para mí, sin más preámbulos, presentarles a nuestro especialista en el tema tributario, el licenciado Edmundo Gómez Uriarte, socio especialistastributarios.com, contador público con posgrado en gestión tributaria y financiera empresarial, asesor tributario independiente con más de 15 años de experiencia, tanto en el sector público como en el sector privado. El tema de hoy establecerá el pasado, el presente y el futuro de los aspectos tributarios ante la pandemia, las reformas y aspectos tributarios antes de la pandemia, el primer y segundo paquete de medidas de alivio tributario, las recomendaciones que nuestro experto tributario nos da para combatir los efectos tributarios de esta singular situación en la que nos encontramos. Don Edmundo, es un honor cederle la palabra para cerrar con broche de oro estas jornadas empresariales. Muchas gracias. Le cedo a usted la palabra, don Edmundo. Muchas gracias, doctor Romero. Por intermedio suyo quiero saludar, ¿no?, al directorio de la Cámara Nacional de Comercio, a su presidente, a su gerente general, y agradecerles por la oportunidad que me dan de poder compartir esta noche algunos criterios específicamente del tema tributario, ¿no?, que preocupan bastante a las empresas de nuestro país, ¿no?, y a las empresas del mundo en general, ¿no? También un afectuoso saludo a todos los concurrentes a este evento. Espero que se encuentren bien de salud, ustedes y sus familias. Vamos a dar comienzo a esta presentación, a este conversatorio. Esta presentación que vamos a revisar va a ser compartida también hacia ustedes, ¿no?, por los personeros de la Cámara Nacional de Comercio. Y también comentarles que para poder sacar el máximo provecho, ¿no?, a estas 2 horas de este evento, les pediría también que todas las preguntas que tengan, por favor, las vayan escribiendo ya en el chat de Zoom a medida que vayamos avanzando con la presentación. Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿no?, al medio de la presentación, justamente para ya leer y ver algunas preguntas como tal. Cosa de no esperar siempre al último, ¿no?, como tal. A veces al último estamos un poco más cansados o se nos han ido algunas ideas o algunas preguntas, ¿no? Entonces, les pediría por favor que vayan anotando sus preguntas en el chat de Zoom y las vamos a ir abordando, ¿no?,
al medio de la presentación y también seguramente al final, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar, ¿no? con esta parte que es el pasado, presente y futuro de los temas tributarios ante la pandemia, ¿no? Como tal. Y como tal, bueno, vamos a ver, primero vamos a ver un poco, vamos a hablar un poco del pasado, ¿no? Como tal, cómo estaba el tema tributario antes de la pandemia. Y donde sí vamos a poner más énfasis, y creo que es lo que corresponde, ¿no? Es a ver los dos paquetes de medidas de alivio tributario, entre comillas, que ha lanzado el gobierno como tal. El primero ha sido en marzo de este año, cuando estaba comenzando la pandemia, comenzando la cuarentena, y el segundo paquete ha sido en el mes de julio como tal, ¿no? Y la idea es un poquito a desgranar cuáles son las medidas que se han lanzado. No todas las medidas, les adelanto, van a beneficiar a todas las empresas, ¿no? No todas las medidas también van a tener un efecto inmediato hoy día. Hay medidas que van a tener recién un efecto en el futuro, ¿no? Entonces vamos a desgranar un poco estas medidas y ese es el presente como tal, ¿no? Que estamos viviendo todos. Y luego vamos a hablar de un poquito del futuro, el futuro en el sentido de qué cosas están quedando pendientes. Hay algunos temas que los gremios empresariales, como la Cámara Nacional de Comercio, ha solicitado, ha gestionado, sigue gestionando, ¿no? Con el gobierno. Seguramente lo va a seguir gestionando con el próximo gobierno que asuma, todos esperamos, en el mes de diciembre de este año, y que se van a necesitar todavía para poder seguir ayudando a las empresas a poder reactivarse. Y también vamos a hablar un poco de de una ley nacional de pausa regulatoria, ¿no? Que ha planteado la Cámara Nacional de Comercio junto con sus cámaras departamentales y que esperemos que pueda estar en la agenda tanto de este gobierno, del gobierno actual como del próximo gobierno que asuma. Y finalmente, algunas recomendaciones a las empresas, ¿no? Actualmente para poder combatir algunos efectos tributarios de la pandemia y, por supuesto, las preguntas que tengan. Vamos a empezar hablando un poco de el pasado, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido antes de la pandemia como tal en los temas tributarios? Todos ustedes conocen que nuestro país tiene un sistema tributario implementado hace muchos años, yo diría décadas como tal, ¿no? Este sistema tributario actual se ha implementado el año 86, ¿no? Así que entenderán ustedes la cantidad de años que ya está vigente. Ha sufrido algunas modificaciones el año 94 y es el sistema que se ha mantenido, ¿no? En todo este tiempo, ¿no? Vigente como tal. El sistema tributario actual, ¿no? La mayoría de ustedes como encargados en sus empresas, como gestores, como gerentes, como ejecutivos, propietarios en sus empresas, conocen, ¿no? El sistema tributario actual, ¿no? Del régimen general. Son tres impuestos principales los que afectan a las empresas, el IVA, ¿no? El impuesto a las transacciones y el impuesto a las utilidades, ¿no? Anual. Esto ha seguido vigente como tal. Y en realidad la Cámara Nacional de Comercio hace muchos años ya que ha planteado, ¿no? La necesidad de una reforma como tal del sistema, como tal. Se ha venido trabajando bastante con el gobierno anterior, ¿no? Y el gobierno actual también, en que debería darse mayores facilidades, ¿no? A los emprendedores como tal. Debería establecerse cambios en el sistema tributario, como por ejemplo la eliminación del impuesto a las transacciones, ¿no? Como que es un impuesto que distorsiona bastante, y otras mejoras. La Cámara Nacional de Comercio incluso ha trabajado desde el año 2018, 2019, en un proyecto de ley sobre las empresas de reciclaje, por ejemplo. Este proyecto de ley fue enviado al Congreso, ¿no? Inclusive se ha tratado ya en la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados, y pretende justamente dar algunas exenciones para impulsar, ¿no? esta actividad de reciclaje. También se ha gestionado bastante el tema de impulsar todo lo que es el nuevo comercio, ¿no? Virtual, el nuevo comercio digital, ¿no? Los servicios virtuales, los servicios digitales. Y bueno, se ha venido trabajando en tratar de cambiar, ¿no? El sistema como tal. Es una de las tareas que entendemos que va
que tiene que ser abordada por el próximo gobierno también. Nuestro sistema tributario ya merece ajustes importantes. Y dentro del día a día y la operativa que hemos tenido antes de la pandemia, justamente siempre la Cámara Nacional de Comercio ha tratado de asegurarse, ¿no?, que las regulaciones que vayan emitiendo, ¿no?, las autoridades, las administraciones tributarias como tal, vayan en la lógica de que puedan ser claras, se puedan aplicar, ¿no? No sean regulaciones muy abusivas, ¿no? Regulaciones que representen gastos adicionales y cargas adicionales para las empresas. Es así que en muchos casos se ha hecho impugnaciones, representaciones, solicitudes para el cambio de muchas normas tributarias. Ahí como ejemplo me permito citar, por ejemplo, el tema de los comisionistas, el tema de las ventas de productos masivos, el tema de la facturación electrónica, que de repente es necesario que se implemente en el país. Ya se lo ha hecho poco a poco, ¿no? Pero no todas las empresas son iguales, no todas pueden de la noche a la mañana cambiar sus sistemas, ¿no? Y lo que se ha pedido siempre es que se normen estos aspectos pensando también desde el otro lado, ¿no? Desde el lado de las empresas y de la carga que representan, ¿no? Y de los cambios que representan implementar ciertas regulaciones, ciertos sistemas. También se ha representado también aspectos que atañen al sector hotelero, al sector de la construcción, ¿no? En muchos casos de manera exitosa, ¿no? Que han merecido cambios en las regulaciones, en otros casos se han dado marcha atrás con muchas de ellas, y el mensaje sigue siendo hacia las autoridades, ¿no? Que los empresarios nunca van a pedir no pagar ningún impuesto, ¿no? Los empresarios, igual que todos los ciudadanos del país, somos conscientes que debemos aportar para sostener un Estado, ¿no? Pero siempre la idea es que las autoridades, el momento que se emitan regulaciones, deben consensuar, deben coordinar con la parte empresarial, ¿no? Para asegurarse de que esas regulaciones no representen una carga excesiva, sean claras, no sean regulaciones que generen áreas grises donde la interpretación de cada quien pueda estar sujeta a distintos cambios, ¿no? Lo que siempre van a pedir las empresas es que las reglas sean claras, ¿no? Y se respeten siempre a futuro, que nunca se apliquen reglas de manera retroactiva, ¿no? Como ocurrió también en muchos casos, ¿no? Y el mensaje que siempre se pide, ¿no?, a las autoridades es que se trate de coordinar con los gremios empresariales las nuevas regulaciones que se vayan a emitir, ¿no? Para que puedan ser perfeccionadas, puedan ser claras, puedan ser de aplicación fácil, ¿no?, rápida, y no generen confusiones, no generen gastos excesivos en las empresas, ¿no? Finalmente, antes de la pandemia también se ha venido trabajando bastante en capacitaciones y asesorías, ¿no?, a los asociados de la Cámara Nacional de Comercio. Y ahí también vuelvo a recalcar, ¿no?, para todos ustedes que siempre es bueno contar con la asesoría de alguien entendido en la materia, que esté todo el tiempo, ¿no?, sobre los temas tributarios, antes de tomar ciertas decisiones como tal, ¿no? Y en ese aspecto, la Cámara Nacional de Comercio se ofrece asesorías gratuitas, ¿no?, a sus asociados, ¿no?, en un día a la semana, ¿no?, con citas previas. La recomendación siempre es bueno contar con estas asesorías, ¿no? Contar con la opinión de un tercero antes de tomar ciertas decisiones, ¿no?, que van a atañer a temas tributarios y que van a impactar en las empresas, ¿no? Bien, en ese contexto, ¿no?, como tal del pasado, ¿no?, qué es lo que ocurría hasta el año pasado, digamos, antes de la pandemia, y soportando, ¿no?, el sistema tributario actual que se tiene. Bueno, todos ustedes entenderán, nos ha caído la pandemia y, bueno, se han empezado a sentir ya los efectos económicos. Obviamente, los primeros efectos son en la salud, ¿no?, de la población. Lamentamos mucho cada día, los noticieros se encargan de recordarnos, ¿no?, que hay personas que han dejado de existir, ¿no?, hay familias que han perdido seres queridos. Y esos son los efectos directos, pero también hay efectos económicos, ¿no?, en la economía del país y en la economía de las empresas como tal, ¿no? Permítame compartir con ustedes, esta es una encuesta que hizo la Cámara Nacional de Comercio, ni bien empezó la cuarentena, ni bien empezó la emergencia sanitaria.
para conocer cuáles son los efectos que están sufriendo las empresas, ¿no? Para tener un bosquejo, para tener una fotografía de lo que está pasando y en base a ello poder gestionar políticas de alivio ante las autoridades. Seguramente otros gremios empresariales también han hecho aproximaciones similares y de repente también el gobierno, ¿no? ha hecho este tipo de estudios también para conocer la realidad. Pero en el marco de la encuesta, por ejemplo, que hizo la Cámara Nacional de Comercio, ¿no? Durante el mes de abril, se encuestó a 4.700 empresas, ¿no? De los rubros de servicios, de comercio, de industria y de turismo. El tamaño, como ustedes saben, hace también al tejido empresarial de nuestro país. Sabemos que en una gran mayoría nuestras empresas son micros, pequeñas y medianas empresas, ¿no? Y solamente un 3% representan empresas grandes, ¿no? Es la composición de las empresas de nuestro país. Bueno, ¿qué ha ocurrido? ¿Cuáles son los efectos que han sufrido las empresas? 6 de cada 10 sufrieron una reducción de sus ingresos en al menos el 70%, ¿no? En toda la cuarentena rígida que hemos vivido, muchas empresas han visto caer sus ingresos a cero, como no han podido operar normalmente, y ese ha sido el efecto, ¿no? Más inmediato que han sufrido. Cuando se ha empezado la cuarentena flexible y se han flexibilizado de a poco algunas actividades, ¿no? Los meses de mayo, de junio, algunas empresas han podido reactivarse, pero todavía el impacto en el flujo, en la generación de ingresos es bastante elevado, ¿no? No, jamás podríamos hablar que ahorita estaríamos volviendo a la normalidad, ¿no? Eso no ha pasado todavía y no va a pasar todavía, ¿no? En muchos meses. 17% está pensando cerrar su empresa. El sector turismo es el más golpeado, ¿no? Como ustedes entenderán, que es toda la cadena del turismo, ¿no? No solo desde hoteles, restaurantes, agencias de viaje, transporte terrestre, transporte aéreo, como tal, ¿no? Que se ha visto golpeado con esto. ¿Cuáles son las preocupaciones de las empresas? El pago de impuestos está entre las principales, la imposibilidad de cumplir contratos y obligaciones laborales también, ¿no? 8 de cada 10 empresas se plantea el despido del personal en 3 meses. Esto es una realidad como tal, ¿no? O sea, esto ya se ha cumplido en gran medida y se sigue cumpliendo, lamentablemente, ¿no? Muchas empresas tienen que verse obligadas a reducir personal como tal para poder seguir sobreviviendo, ¿no? Y muchas que cierran, que han cerrado ya operaciones, bueno, tienen que reducir el 100% de su personal. ¿Y qué van a hacer los empresarios o qué están haciendo ahora, no? El 67% está buscando créditos para afrontar pagos, ¿no? Ante la falta de ingresos, se está buscando préstamos. 60% se plantea diversificar como estrategia, ¿no? De repente abrir otros canales de distribución nuevos, abrir otros rubros. 50% se plantea cerrar su negocio si la situación no mejora. 48% se plantea cambiar de rubro, ¿no? Como tal. Y finalmente, en la encuesta también se decía qué es lo que solicitan las empresas que podría ayudarles, ¿no? A sobrellevar esta situación. 60% habla de reducción de impuestos y facilidades de acceso a crédito con tasas más bajas, ¿no? Que seguramente las medidas financieras las han revisado en esta semana también. Hay algunas medidas que ha lanzado el gobierno y ahora vamos a ver un poco las medidas de alivio tributario. 35% solicita revisar la normativa laboral para una flexibilización. Este es un aspecto realmente han visto en el día que ha tocado, ¿no? El tema laboral es bien complejo. 41% solicita planes de compra del Estado a empresas formales, ¿no? Compro boliviano, ¿no? Programas como esos, y 36% solicita facilidades para la importación de productos, ¿no? Que hay una medida ahí que justo va a cubrir ese tema, ¿no? Que la vamos a ver. Bueno, entonces en base a este paquete, ahora nos encontramos en el presente, ¿no? Como tal. ¿Cuáles son las medidas tributarias que se han lanzado? Y nosotros las dividiríamos en 2 paquetes grandes, ¿no? De medidas lanzadas. El primer paquete ha sido lanzado en marzo y el efecto ha sido entre marzo a junio, ¿no? De este año. O sea, ya ha pasado este paquete de medidas. Y el segundo paquete ha sido lanzado en el mes de julio, ¿no? Que es el que vamos a revisar también, ¿no? El primer paquete de medidas lanzadas allá por el mes de marzo, ¿no? Como tal, básicamente se han concentrado en
una postergación del pago de impuestos, ¿no? Y obligaciones, ¿no? O sea, básicamente la medida se ha tratado justamente por la cuarentena rígida, por las limitaciones al movimiento. Las empresas no podían generar ingresos, tampoco podían movilizarse, tampoco podían pagar impuestos, ¿no? Entonces, lo que ha hecho el gobierno básicamente es postergar, ¿no? El pago de estas obligaciones, ¿no? A meses siguientes. ¿Cuáles son las postergaciones que ha habido como tal, que ya han pasado? Por ejemplo, el impuesto a las utilidades, que es uno de los principales impuestos que pagan las empresas, ¿no? Formales, del año 2019, debería haberse pagado en abril, ¿no? De este año, ¿no? Si hubiera sido un año normal, ¿no? Sin pandemia. Producto de la pandemia, bueno, ha habido una postergación de 30 días para los grandes contribuyentes, ¿no? Los GRACOS son los grandes contribuyentes. Se les ha postergado a ellos hasta el 29 de mayo el pago y se les ha dado la opción de pagar el 50% en mayo y el otro 50% en 3 pagos de junio, julio y agosto, ¿no? Esa es la facilidad que se les ha dado a los grandes contribuyentes. Con respecto al impuesto a las utilidades para el resto de contribuyentes, ha habido una ampliación mayor que fue hasta el 31 de julio como tal, ¿no? Que ya venció igual esto, ¿no? Y igual se dio una misma facilidad, que el 50% se podía pagar en julio y el otro 50% en 3 cuotas, ¿no? De agosto a octubre. Como tal, esa es la postergación que se ha dado, ¿no? En el pago del IUE. El IUE representa un flujo, una salida de flujo muy importante en las empresas porque es el pago de un impuesto anual, ¿no? Acumulado de toda la actividad, de toda la utilidad generada en un año como tal, ¿no? Entonces, muchas empresas han optado por estos planes de pago, pero también es importante señalar que hay empresas que no han podido cumplir con este pago, ¿no? Y está pendiente el pago del impuesto a las utilidades. Estoy hablando de las empresas comerciales, ¿no? Que han cerrado al 31 de diciembre, ¿no? Del 2019. Con respecto a los impuestos mensuales, ¿qué es lo que ha ocurrido con los impuestos mensuales? Bueno, de febrero a junio, que son el IVA, el IT, las retenciones que se pagan cada mes, se han pospuesto para pagarse todas de manera acumulada en julio del 2020. Este plazo también ya ha cerrado, ¿no? No se ha ampliado más, no se ha postergado más y en julio ha vencido todos los impuestos de febrero, mayo, abril, mayo, junio y julio. 4 o 5 meses acumulados, ¿no? Aquí también es importante recalcar que hay empresas que no han podido pagar completamente, ¿no? Los impuestos acumulados y muchas han dejado pendiente el pago o solamente han pagado 1, 2 o 3 meses, ¿no? Y están tratando de regularizar. Con respecto a balances del año 2019, estados financieros, auditorías externas y otra información anual que se vienen presentando, que van presentando las empresas, bueno, se ha pospuesto hasta el mes de agosto, ¿no? La presentación de la información, de los balances como tal. Bueno, también aquí entra, por ejemplo, la actualización de la matrícula de comercio en Fundempresa, que todavía ha sido postergada un mes más, hasta el 30 de septiembre como tal, ¿no? Pero que bueno, que ya se ha cumplido en su mayoría los plazos. El otro tema importante también que fue gestionado es el impuesto a las utilidades de las empresas para las empresas que han cerrado al 31 de marzo, ¿no? Por eso la gestión para ellas es 18-19. Para las empresas industriales, constructoras, tanto Gracos como Resto, se ha postergado el IUE 90 días, ¿no? Ellos deberían haber pagado, si fuera un año sin pandemia, a fines del mes de julio. Se ha postergado 90 días hasta el 30 de octubre, con la posibilidad de pagar el 50% en octubre, el 25% en noviembre y el otro 25% en diciembre, ¿no? Sin intereses, sin ningún recargo. Se les ha dado esa facilidad y ahora las empresas constructoras y las empresas industriales, bueno, tienen hasta el 30 de octubre, ¿no? Para honrar este pago. Seguramente esperemos que la mayoría puedan cumplir con este pago. Seguramente de todo dependerá de la generación, ¿no? Del flujo de caja correspondiente. Adicionalmente, están las cuotas de planes de pago, por ejemplo, ¿no? De muchas empresas tienen planes de pago, están pagando deudas tributarias de gestiones anteriores y han entrado a un plan de pagos, ¿no? Van pagando un monto mensual, ¿no? Como en el banco, una cuota mensual.
Y todas esas cuotas han sido igual postergadas, ¿no? Postergadas y vencían en agosto como tal, ¿no? Ya han vencido como tal. Aquí es importante remarcar que ha habido muchas gestiones, ¿no?, de los gremios como la Cámara Nacional de Comercio, que pedían, al igual que está ocurriendo con las deudas bancarias, que ustedes han visto también, que se han diferido hasta el mes de enero, ¿no?, las cuotas de préstamos bancarios, ¿no? Se ha tratado de gestionar que también se difieran estas cuotas hasta, por lo menos hasta el mes de diciembre como tal, ¿no? Pero no ha sido atendido ese requerimiento. Otra preocupación importante era que se estaban postergando las cuotas, ¿no? Inclusive desde octubre del año pasado ya se estaban postergando, ¿no? Por producto de los conflictos que hemos vivido el año pasado, ¿no? Pero el problema era que no se estaban acumulando las cuotas, ¿no? Entonces, si esto vencía en agosto, imagínense una empresa que desde octubre no hubiera pagado. ¿Cuántas cuotas? Estamos hablando de 11 cuotas que debería haber pagado en uno, como tal, ¿no? O sea, imposible de poder cumplir. Afortunadamente ahí se ha rechazado, ¿no?, la postergación a diciembre, pero afortunadamente se ha logrado explicar a las autoridades que tampoco era una solución postergar las cuotas y que paguen de golpe las empresas hasta 11 cuotas acumuladas, ¿no?, como tal, ¿no?, cuando lo normal es que paguen una cuota por mes. Afortunadamente ahí sí las autoridades han hecho caso, ¿no?, a esta observación y con una resolución han dispuesto que se recorran las cuotas, ¿no? Simplemente desde agosto se reinició el pago, pero de una cuota por mes, ¿no? Entonces yo tenía atrasada la de octubre la pago en agosto y así sucesivamente voy pagando solamente una cuota por mes. Obviamente mi plan de pago se va a recorrer, ¿no? Si yo tenía que acabarlo el 2021, ahora lo voy a acabar el 2022 seguramente, ¿no? Es un paliativo como tal, pero de todos modos ayuda bastante, ¿no? Imagínense, una empresa no podría cumplir con el pago de 5, 6, 7 o hasta 11 cuotas acumuladas, ¿no? Y el incumplimiento de este pago hace que el plan de pago se caiga y tengamos que pagar todo de golpe, ¿no? O le ejecutan a la empresa, ¿no? Entonces no era viable aquello. Finalmente, los aportes a las AFPs se han diferido con un decreto en estos periodos, ¿no? De febrero a abril se puede pagar en agosto, de mayo a julio en septiembre y agosto en octubre. Y los aportes a la caja, bueno, a partir del mes de junio ya han empezado a cobrarse los aportes, ¿no?, que estaban retrasados. No ha habido mayor ampliación, ¿no?, en las cajas de salud. Con respecto, esas fueron las medidas de postergación de este primer paquete. Y estas son medidas ya de reducción mínima y temporal de algunos impuestos, pero quiero recalcar que esto se hizo con el decreto 4198 que salió en marzo, pero son medidas muy puntuales y que solamente abarcan a ciertos sectores, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son esas medidas? En el IVA, solo para profesionales independientes, o sea, no atañe a empresas esto, que hasta diciembre pueden descargarse, perdón, con facturas de gastos de alimentación, educación y salud privada, ¿no? En el IT se trató de dar un incentivo para que algunas empresas puedan pagar al contado el impuesto a las utilidades hasta el 15 de mayo. ¿Cuál era el incentivo? Que podían tener una compensación adicional del 10% o 20% de lo que han pagado para el impuesto a las transacciones. Entonces, es un incentivo que se dio. Nosotros tenemos información de muy pocas empresas entraron a este incentivo, ¿no?, porque tenían que pagar al contado el impuesto a las utilidades hasta el 15 de mayo, ¿no? Todavía en mayo había ciertas restricciones todavía. Pero está ahí, ¿no?, la medida que se dio, que ya venció también, ¿no? Y finalmente la reducción en la base imponible del impuesto a las transacciones, ¿no? Cuando uno calculaba, se puede reducir ahora el IVA pagado en el mismo mes hasta diciembre, ¿no?, tanto para gracos como para restos, ¿no? Esta es una medida puntual, pero que si una empresa no paga IVA en ese mes porque tenía saldo a favor, no le beneficia en nada, ¿no? No reducen nada. Solamente cuando se paga un IVA efectivo. Y finalmente también se quiso incentivar la donación en dinero, ¿no?, para todo lo que sea centros médicos públicos o privados por la pandemia. Y se dictó que las empresas que hagan donaciones en efectivo podrán deducir esas donaciones para el impuesto a las utilidades 2020, ¿no?, que se va a pagar el próximo año recién, ¿no? En las normas legales convencionales, la donación no es deducible, ¿no? No es aceptada como un gasto válido.
salvo que cumpla ciertas condiciones muy estrictas, ¿no? Pero en este caso se ha flexibilizado un poco esas condiciones, pero igual la donación tenía que ser solamente en efectivo. Una empresa no podía donar productos, por ejemplo, de sus inventarios, o sea, puede donar, de hecho muchas empresas lo han hecho, pero eso no entraba en este incentivo, ¿no? Aquí solo se hablaba de donaciones en dinero, ¿no? Y que tenían que pasar por banco inclusive, ¿no? Ser depositadas en cuentas bancarias. Estas fueron las medidas muy puntuales de este primer paquete de medidas, ¿no? Que se lanzó con bueno, que se lanzó en el mes de marzo. Perfecto. Bueno, aquí tenemos hasta aquí, bueno, algunas preguntas que las vamos a ir, bueno, sí, las vamos a ir aclarando, ¿no? Aquí hay una, bueno, aquí hay una que habla de Fundempresa, ¿no? Que para las empresas que han cerrado a marzo, ¿no? Evidentemente hay una pequeña incongruencia ahí, ¿no? Porque la actualización de matrículas de comercio para las empresas que cerraban a marzo en una gestión normal vencían el 31 de agosto. Se les ha dado plazo hasta el 30 de septiembre, ¿no? No obstante, el IUE y la presentación de estados financieros está en octubre, ¿no? Entonces ahí como que para actualizar la matrícula a uno le piden el IUE y le piden los balances presentados a impuestos, ¿no? Entonces ahí hay una pequeña contradicción y seguramente los gremios empresariales también van a hacer notar esto al Ministerio de Desarrollo Productivo, ¿no? Para que pueda otorgar un mayor plazo a las empresas que han cerrado a marzo, como tal. Bien, bueno, vamos a ver ahora un poquito más a detalle el segundo paquete de medidas tributarias. Como han visto, el primer paquete, más que todo, se ha tratado de postergaciones y algunos temas puntuales que de repente no se han podido aplicar, no han podido aplicar todos. Este segundo paquete de medidas se ha lanzado en el mes de julio, ¿no? El 24 de julio, con un decreto, ¿no? Y luego resoluciones de reglamentación. Este segundo paquete es un paquete mucho más agresivo, ¿no? Se están implementando medidas adicionales, pero igual, ¿no? Conveniente aclarar que no todas las medidas van a impactar en todas las empresas, ¿no? Y no todas tienen un impacto directo a hoy, ¿no? Hay medidas que todavía van a tener un impacto a futuro. Pero la idea es analizar este paquete de medidas y también junto con estas medidas que se han lanzado, que las dividimos en dos nosotros en este segundo paquete, hay incentivos para empresas existentes como tal, que pueden ser profesionales independientes, empresas unipersonales, SRLs, SAs u otras organizaciones. Y también hay un incentivo para nuevos emprendimientos, para nuevos emprendedores como tal, ¿no? Y aquí se ha lanzado un régimen especial que también lo vamos a ver, ¿no? Rápidamente, que en alguna medida puede ayudar a nuevos emprendimientos que quieran comenzar, ¿no? O que están comenzando ahora, ¿no? Ya habíamos visto que hay negocios que van a cambiar de rubro, ¿no? Totalmente. Entonces, puede ayudar este régimen especial a nuevos emprendimientos, pero bajo ciertas condiciones y limitaciones también, ¿no? Pero lo vamos a revisar. Primero veamos los incentivos para las empresas ya existentes como tal, ¿no? Y están, repito, en este decreto supremo, en el 4298, perdón, aquí está mal el dígito. Esta es la primera medida que se ha lanzado, que está en el artículo 2 del decreto, que se llama incentivo a la producción nacional. ¿Cuál es el objetivo de esta medida? Es incrementar el consumo de productos hechos en Bolivia y indirectamente incrementar la recaudación del IVA. ¿Cómo funciona este incentivo? Este incentivo va dirigido a los sujetos del RC-IVA, o sea, no es un incentivo a las empresas, sino es un incentivo a los clientes de las empresas o a los potenciales compradores de las empresas, ¿no? Que serían sujetos del RC-IVA, ¿no? ¿Quiénes son sujetos del RC-IVA? Son los dependientes, ¿no? Los empleados que trabajan en las empresas, o también pueden ser independientes, ¿no? Pueden ser consultores o pueden ser personas que alquilan bienes inmuebles, ¿no? Y que están sujetos a este impuesto. Y en ambos casos necesitan facturas para descargar el impuesto, ¿no? Así funciona el RC-IVA, ¿no? El RC-IVA se lo descarga con facturas, ¿no? De lo que sea. Entonces, ahí un poquito va el incentivo, ¿no? Que es lo que se ha querido hacer con esto, pero
¿En qué consiste el incentivo? Hasta el día de hoy, las facturas de productos bolivianos se podían descargar con el 13%, ¿no?, del valor de la factura. Con este incentivo, cuando se compre productos bolivianos, esas facturas van a tener un descargo adicional del 15.6%, o sea, un 20% más de crédito fiscal, ¿no? Solamente las facturas de productos bolivianos, ¿no? Entonces, con eso lo que se quiere es incentivar a que los consumidores, los clientes que necesitan facturas para descargarse en el RCIVA, se vean incentivados a comprar productos nacionales en lugar de productos importados, ¿no? Porque el importado, la factura del importado va a seguir valiendo 13% solamente, ¿no? La del nacional, con esta reforma, valdría 15.6%. Entonces, la medida beneficia, quiere incentivar, ¿no? Pero solamente es hasta el 31 de diciembre de este año. Y aquí seguramente va a ser importante que el gobierno evalúe el impacto de esta medida y si tiene un impacto, podría prorrogar la medida, ¿no? Hasta el próximo año, de repente. Pero, ¿cuál es la limitación mayor, no? ¿Quiénes necesitan presentar facturas en el RCIVA? Necesitan presentar facturas los dependientes con ingresos, con sueldos mayores a 9.700 bolivianos, ¿no? Porque menores a ese sueldo, la ley ya cubre el sueldo con la deducción de 4 salarios mínimos, ¿no?, que establece la ley. Entonces, realmente solamente los que ganan un número mayor a este monto podrían verse necesitados de tener facturas. Pero de todos modos, ahí es importante también aclarar que hay empleados que, aunque ganan menos de este monto, les quieren acumular crédito fiscal, ¿no? Entonces presentan facturas de descargo y van acumulando crédito fiscal. Y bueno, en algún caso podría por ese lado la medida ayudar, ¿no? Y los independientes tendrían que tener un alquiler, por ejemplo, mayor a 4.800 para poder necesitar facturas para descargarse, ¿no? Entonces, esa es un poco la limitación de esta medida. Veremos en el tiempo si va a tener esos resultados. Es muy importante también aquí, los proveedores tienen que inscribirse a un registro del Ministerio de Desarrollo Productivo. Es un registro de proveedor que realiza productos hechos en Bolivia, ¿no? Este registro, si recuerdan ustedes, ya se utilizó con el segundo aguinaldo hace 2 años, cuando se usó la billetera virtual, ¿no? Para el 15% del segundo aguinaldo poder comprar. Todos los que aceptaban billetera virtual tenían que estar en un registro. Ese mismo registro es el que se está utilizando, ¿no? Para que los proveedores puedan, inscritos con ese registro, puedan dosificar facturas especiales con este 15.6%, ¿no? Y solamente para productos bolivianos, ¿no? Entonces, un supermercado, por ejemplo, que vende productos bolivianos y productos extranjeros, va a tener que usar 2 dosificaciones de facturas y su sistema va a tener que emitir la factura de una dosificación o de otra en función del ítem, ¿no? Obviamente ahí hay que ver eso con sistemas, ¿no? Bueno, esa es la primera medida, ¿no? La segunda medida, que está en el artículo 3, son compras para efectos del IVA y el IUE. Esto, el objetivo es incentivar aquí un poco la protección a los empleados y aclarar conceptos controversiales de descargo del IVA y el IUE, ¿no? ¿Qué es lo que dice el decreto? Los sujetos del IVA y el IUE podrán descargar gastos con facturas por compras de alimentos, insumos de bioseguridad, medicamentos, contrataciones de servicios de salud privados y transporte de sus empleados. Para este efecto no se va a considerar el límite del 8,33% anual de la planilla, ¿no? Un límite que estaba para poder deducir estos gastos de empleados, ¿no? Entonces, ¿cuál es el beneficio? Mayor posibilidad de descargo, ¿no? Con este artículo lo que se quiere es que las empresas en esta gestión como tal, ¿no? Que están gastando bastante las empresas en insumos de bioseguridad, por ejemplo, están a veces pagando pruebas, ¿no?, de COVID para sus empleados, ¿no? O están pagando servicios de transporte como tal. Todos estos gastos los puedan descargar tanto en el IVA como en el IUE, ¿no? Sin ningún problema, ¿no? Sin ninguna observación como tal, ¿no? No obstante, también es importante considerar aquí que, bueno, la norma dice hasta el 31 de diciembre del 2020. Muchas empresas hace muchos años ya descargaban, ¿no? Por ejemplo, alimentación o gastos de transporte de sus empleados, ¿no? Y
en muchos casos estos gastos son válidos, ¿no? Porque están vinculados a las operaciones de la empresa, están relacionados con el trabajo que hacen los empleados de la empresa, ¿no? Y en muchos casos no merecían ningún tipo de objeción por parte del Servicio de Impuestos, en algunos casos. En otros casos sí eran depurados, ¿no? A veces era un tema controversial, ¿no? Era un área gris, ¿no? Entonces a veces, dependiendo del inspector, del fiscalizador que nos auditaba, ¿no? Algunos nos hacían valer, otros no nos hacían valer, etcétera, ¿no? De todos modos, es importante aclarar que en estos meses, por el decreto como tal, estarían cubiertos estos gastos, ¿no? El tema es que seguramente, y aquí también los gremios empresariales van a pedir seguramente al gobierno que se considere muchos de estos gastos también para el próximo año, ¿no? Porque la pandemia no va a terminar el 31 de diciembre, ¿no? Entonces, van a seguir todavía necesitándose muchos de estos gastos realizarlos en el próximo año. La medida beneficia a empleados formales en planilla y obviamente tienen que ser gastos con facturas, ¿no? Aquí el único tema importante, consideramos nosotros, es el tema de servicios de salud privados, ¿no? Hasta el día de hoy no se aceptaba en ningún caso facturas de gastos privados de médicos, ¿no? La administración tributaria siempre nos decía que para eso estaba la caja, ¿no? El aporte que uno hacía a la caja y cualquier tema médico era con la caja, ¿no? Entonces cualquier gasto privado no se aceptaba, ¿no? Era no válido. Ahora con este decreto sí se podría aceptar, ¿no? Como tal. La siguiente medida tiene que ver con la depreciación acelerada, que va a estar, que tiene que ver con la depreciación acelerada, perdón, que tiene que ver con el objetivo de incentivar la inversión en activos fijos, ¿no? Y aquí hay un tema también de diferimiento de la recaudación. ¿Cómo funciona esto? El decreto dice, los sujetos del IUE que compren activos fijos entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de este año, de manera voluntaria, podrán depreciar al doble de lo permitido en la normativa estos activos fijos hasta su agotamiento. Se debe comunicar este hecho en los estados financieros 2020. ¿Qué significa este incentivo? Que si una empresa, por ejemplo, entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de este año, compra un vehículo, invierte en un activo fijo, ¿no? Puede ser un vehículo o una maquinaria. Si compra un vehículo, el vehículo para fines tributarios se deprecia en 5 años. Con este artículo lo podría depreciar en 2 años y medio. O si invierte en una maquinaria, por ejemplo, las maquinarias se deprecian en 8 años para fines tributarios, para fines del IUE. Con este artículo lo podría depreciar en 4 años, ¿no? O sea, en el doble de tiempo. ¿Qué va a hacer eso? Que, digamos, si se invierte en un activo fijo, este año se va a poder cargar el doble de depreciación en el gasto, con lo cual la utilidad va a ser menor y se va a pagar un impuesto a las utilidades más bajo, como tal, ¿no? Ese es el incentivo. Pero recuerden que como estamos depreciando en menor tiempo, en los siguientes años, cuando ya no haya depreciación, quiere decir, en el auto vamos a tener 2 años y medio. Pero quiere decir que en el cuarto año, en el tercer, cuarto año, ya no vamos a tener depreciación que registrar, ¿no? Entonces, en esos años el IUE va a ser mayor. Entonces, es una postergación indirecta del pago, ¿no? ¿Qué significa? Que dejamos de pagar IUE en este año 2020, que se va a pagar también, ¿cuándo se va a pagar el IUE 2020? Se va a pagar en abril 2021, ¿no? En realidad, ahí es el momento del ahorro. Pero en compensación, en los siguientes años, una vez que se termine de depreciar el bien, vamos a pagar más IUE, ¿no? Entonces, es un diferimiento en el IUE, ¿no? No es una reducción de impuestos, ¿no? Directa, sino que el impuesto que dejemos de pagar ahora lo vamos a pagar en el futuro, ¿no? Como tal. Esa es la medida como tal. Pero si una empresa tenía previsto invertir en activos fijos, puede beneficiarse de esta depreciación acelerada como tal, ¿no? ¿Cuál es la limitación que nosotros identificamos? No menciona activos intangibles, por ejemplo, software, ¿no? O las compras deben ser hechas entre el 1 de abril y el 31 de diciembre y se excluye al sector minero e hidrocarburos, ¿no? Empresas mineras y petroleras no pueden entrar a esto, ¿no? Pero el resto de empresas, si compran activos fijos, van a poder beneficiarse de esta depreciación acelerada. ¿Cuál es la siguiente medida?
se refiere a la previsión para incobrables como tal, ¿no? Que es también un gasto que se podía deducir en el impuesto a las utilidades, ¿no? También esto va a tener un efecto en el IUE 2020 que se va a pagar en abril 2021 como tal. Les decía, muchas de estas medidas no van a tener un efecto inmediato ahora, no se va a sentir en el flujo de ahora, sí recién se lo va a sentir en el flujo de, por ejemplo, el IUE, les digo, abril del 2021, ¿no? O sea, en meses posteriores. En este caso, en este incentivo, ¿qué es lo que establece la norma, ¿no? Dice que los sujetos del IUE podrán deducir las previsiones de los créditos incobrables, calculadas según el decreto 24051, considerando para el segundo año los créditos incobrables reales de la gestión 2019 o alternativamente el 60% de los créditos incobrables reales de la gestión 2020, el que resulte mayor. ¿Qué significa esto? Que para calcular el monto de créditos incobrables como gasto que se puede deducir en el impuesto a las utilidades, el decreto reglamentario dice que debemos sacar un promedio de los 3 años. O sea, no se puede llevar como gasto deducible directo lo de este año, sino que tenemos que promediar los 3 últimos años. Y recién el resultado de ese promedio se podría llevar como gasto deducible. ¿Qué significa eso? Que en el impuesto a las utilidades del 2020 tendríamos que promediar los créditos incobrables del 20, del 2020, del 2019 y del 2018. Entenderán ustedes que si promediamos esos 3 años, de repente el 18 y el 19 no teníamos muchos créditos incobrables, pero el 2020 sí, producto de la pandemia, ¿no? Muchos clientes han dejado de pagar, ¿no? Entonces las cuentas incobrables se elevan. Entonces, si nosotros sacáramos un promedio normal, este promedio se vería distorsionado. Entonces, lo que han hecho aquí es que se tome el 2020, el 2018 también se lo toma, pero en el 19 tenemos dos opciones, o meter el 19 como está, o el 60% del año 2020. Con eso quieren un poquito arreglar el promedio, ¿no?, de los créditos incobrables para que no se distorsione. En el entendido de que muchas empresas en el 2020 recién van a tener muchos créditos incobrables y no así no los tenían ni el 19 ni el 18. Ese es el objetivo de este tema de la previsión, ¿no? No obstante, la norma también establece requisitos para considerar los créditos incobrables que no se han cambiado esos requisitos, ¿no? Entonces, muchos de ellos son requisitos muy exigentes, entonces muchas empresas tampoco van a poder cumplirlos, ¿no? Por ejemplo, cuando son créditos incobrables con antigüedad de un año, la norma establece que debería haber un juicio iniciado al cliente, ¿no?, buscando recuperar la cuenta por cobrar el crédito. Y bueno, muchas veces eso no es factible, ¿no?, de tener. Entonces, realmente hay limitaciones, ¿no?, también para aplicar este incentivo como tal. ¿Cuál es el siguiente incentivo que dicta el decreto? Es el artículo 6 habla de una prórroga para el pago del IVA del IT, ¿no? Pero esta prórroga es solamente para empresas resto, ¿no?, categorizadas como resto de contribuyentes, ¿no? Para los categorizados como grandes contribuyentes, GRACOS, no hay ninguna prórroga, eso es normal. Tienen que pagar en estos meses que vienen, ¿no?, julio, agosto, septiembre, octubre, normal, ¿no? Ya no hay ninguna prórroga. Pero para los restos sí se ha dictado una prórroga del pago del IVA y del IT, solamente de esos dos impuestos que se los paga cada mes, ¿no? ¿Cómo funciona? Los sujetos podrán del IVA y del IT, que sean contribuyentes resto, podrán declarar y pagar el IVA y el IT. De julio, agosto y septiembre van a poder declarar en el mes de octubre, ¿no?, del 13 al 22 de octubre, de acuerdo a su NIC, ¿no? O sea, en otras palabras es, ya lo de julio debías pagar en agosto, ¿no? Ahora ya no es obligatorio pagarlo en agosto, sino julio, agosto y septiembre puedes pagar los 3 meses en uno en el mes de octubre, ¿no? Obviamente hay que declarar cada mes de forma independiente, en el formulario independiente, pero todos están postergados a octubre. Entonces, repito, solamente para empresas resto, ¿no? Entonces, de todos modos, es una prórroga que puede ayudar, ¿no? Es de muy corto plazo, ¿no?, de 60 días, pero
puede ayudar a muchas empresas que facturan, a veces venden al crédito y recién les van a pagar en 30, en 60 días, ¿no? Entonces, les puede ayudar esta prórroga. Y lo mismo, el IVA y el IT de octubre, noviembre y diciembre se va a poder pagar en el mes de enero del 2021, ¿no? Del 13 al 22. Entonces, son dos prórrogas ya que el decreto ha dictado de forma automática, ¿no? Para el IVA y el IT. Solamente IVA e IT, ¿no? Formulario 200 y 400. No alcanza estas prórrogas a retenciones, a RCIVA, cualquier otro impuesto que no sea el IVA y el IT debería pagarse normal, ¿no? Cada mes hasta el 13 al 22 del mes siguiente, ¿no? Esta postergación solo es para el IVA y el IT. Y solo abarca a contribuyentes resto, repito, ¿no? Contribuyentes gracos no tienen esta prórroga, deben pagar normal en cada mes, ¿no? Sus impuestos. Este es el siguiente incentivo que está en el artículo 7. Este incentivo sí diríamos que es un incentivo directo que puede impactar ya en el flujo de caja de las empresas inmediatamente, ¿no? Este incentivo se está aplicando desde julio a diciembre, ¿no? De este año. El incentivo consiste en reducir el IVA de las empresas que tengan empleados en planilla, incentivar a las empresas a mantener fuentes de empleo. ¿En qué consiste el incentivo? Dice, cuando se tenga IVA a pagar a favor del fisco, se puede imputar como pago a cuenta el 50% de los aportes patronales pagados en el mismo mes, solamente de empleados que ganen menos de 4 salarios mínimos. Este es un incentivo directo que impacta en el IVA, ¿no? Los rebaja directamente, siempre y cuando haya IVA a pagar, ¿no? Y ¿cuáles son los aportes que se pueden rebajar? El SIN sacó una resolución donde aclara cuáles son los aportes y el SIN habla de 3 aportes, ¿no? ¿Cuáles son? El aporte a la caja de salud del 10%, el aporte para la vivienda del 2% y el aporte de riesgo, la prima de riesgo profesional, ¿no? Que es el 1,71%. En total, 13,71%. Al respecto, la Cámara Nacional de Comercio ha representado, ¿no? Sobre esta resolución de que debería tenerse en cuenta un cuarto aporte, que es el aporte patronal solidario del 3%. De todos modos, eso está en evaluación en el Ministerio de Economía, ¿no? Y esperemos que el Ministerio de Economía pueda pronunciarse y aclarar que también podría formar parte el aporte patronal solidario. Mientras tanto, solamente debe tomarse en cuenta estos 3 aportes, ¿no? Y el beneficio es inmediato, la reducción del IVA a pagar, inmediata, ¿no? Siempre y cuando una empresa tenga IVA a pagar, ¿no? Pero solo para empleados que ganen menos de 4 salarios mínimos nacionales, ¿no? Entonces hay que calcular en la planilla, empleado por empleado, solo los que ganan menos de 4 salarios mínimos, de esos, el 50% de estos aportes patronales. Obviamente, estos aportes tienen que haber sido pagados, ¿no? ¿Y a qué se refiere eso? Deben ser pagados en el mismo mes del IVA que se declara. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, en agosto, para el IVA de agosto, ¿no? Que lo voy a declarar en septiembre, tengo que tomar en cuenta los aportes patronales pagados en agosto, que no deben corresponder a la planilla de agosto, ¿no? Normalmente corresponden a la planilla de julio, ¿no? Del mes anterior, ¿no? Entonces, aquí debo tomar en cuenta los aportes pagados en el mismo mes, ¿no? No importa que esos aportes correspondan a la planilla del mes anterior, ¿no? Lo que importa es que se paguen en el mismo mes del IVA que estoy liquidando. Y solamente me sirve cuando tenga IVA a pagar, ¿no? Ahora, si estos aportes fueran mayores al IVA a pagar, no me voy a generar un saldo a favor, digamos, ¿no? No voy a pagar IVA, pero ese saldo tampoco se puede arrastrar al mes siguiente. Ahí muere, ¿no? Como tal. No es un saldo que me sirve para el mes siguiente, ¿no? Sino automáticamente ahí queda, como tal. Y obviamente si el IVA es mayor, bueno, me descuento esto y pago solamente la diferencia de IVA, ¿no? Este es un beneficio, sí, directo, que puede ser aplicado ya nomás y que puede ayudar, ¿no? En el flujo de las empresas, ¿no? Repito, pero
siempre y cuando el aporte patronal se pague, ¿no? De nada serviría declarar un aporte que no ha sido pagado, ¿no? El siguiente incentivo es para profesionales independientes y se refiere al impuesto a las utilidades que pagan los profesionales independientes y que ahora van a poder descargar los aportes a la seguridad social que realicen, ¿no? Muchos profesionales independientes aportan a la AFP como independientes, ¿no? Y a veces también a una caja de salud, ¿no? Como independientes, ¿no? Entonces, esos aportes podrían ser descontados, ¿no? Como tal. Y tienen que ser pagos efectivos a partir de julio a diciembre de este año, ¿no? Que podrían descontar los profesionales independientes en su IUE. Igual, ¿cuándo se va a ver el efecto de esto? Se va a ver en abril del 2021, ¿no? Que es cuando se paga el IUE del 2020. Aquí viene otra medida, ¿no? Que es la penúltima ya de esta parte, que son medidas ya de tipo aduanero. Pero esta medida consideramos que puede ayudar bastante también y puede ayudar en el manejo del flujo, ¿no? De las empresas más que todo importadoras, ¿no? Son facilidades de pago tributario para tributos aduaneros, ¿no? Que se ha habilitado del 17 de agosto en adelante, que es cuando ha salido la resolución de la aduana, ¿no? Donde están los requisitos para entrar. ¿Qué significa? La operativa es que los importadores podrán solicitar una facilidad de pago de hasta 36 meses para el pago de los tributos de importación de mercancías. Esto hasta antes de esta medida no se podía hacer, ¿no? Cuando un importador traía la mercadería, le calculaban los tributos aduaneros, ¿no? El IVA, importaciones, el gravamen arancelario, y tenía que pagar al contado inmediatamente. Si no, no le liberaban la mercadería. Ahora se va a poder pedir un plan de pagos, ¿no? Para pagar esos tributos, no al contado, sino pagar hasta en 36 meses, como tal, ¿no? O sea, las empresas van a poder financiar el pago de estos tributos aduaneros. Ya en los requisitos que ha puesto la aduana, por ejemplo, está el que se debe pagar una cuota inicial, un pago inicial del 20%. Entonces, solo nos financian el 80% restante, ¿no? En las 36 cuotas. Ese 20% está compuesto de un pago inicial del 10% y el otro 10% es una garantía en efectivo, o sea, que se paga y esa garantía se va a cubrir las últimas cuotas, ¿no? Entonces, en total, es un 20%, ¿no? De anticipo que se debe pagar. Pero inmediatamente uno paga el 20%, le dan la facilidad de pago, ¿no? Entonces, esto puede ayudar en el flujo también de las empresas importadoras, ¿no? Que muchas veces tenían que recurrir a un banco o a otro tipo de financiamiento para pagar estos tributos, ¿no? En cambio, ahora se va a poder pedir una facilidad de pago. No va a ser gratis porque esa facilidad de pago, esas cuotas, nos van a incrementar porque nos van a aumentar el intereses, ¿no? Un interés del 4% anual y también el mantenimiento de valor por las UFBs, ¿no? Más o menos varía entre el 2%, 1.8%, 2%, 2,5%. Entonces, va a tener un costo financiero también, ¿no? No es gratis, pero es una facilidad de pago directa, ¿no? Que pagando el 20% se puede acceder de forma inmediata, ¿no? Entonces, en algún caso es una opción más que podrían considerar las empresas importadoras. Y finalmente, para cerrar esta primera parte de este segundo paquete de medidas, se ha reducido el gravamen arancelario de ciertos bienes, de ciertas partidas arancelarias, que más que todo son maquinaria, equipo, unidades funcionales destinadas a la industria alimenticia, agroalimenticia, textil y metalúrgica, ¿no? Que no van a pagar gravamen arancelario, ¿no? Este decreto tiene un anexo donde está el listado de las partidas arancelarias sujetas a esta reducción. Bien, entonces, hasta aquí vamos a hacer una pausa, ¿no? Antes de entrar al régimen para emprendedores y vamos a revisar si tienen algunas consultas o preguntas. Ok, aquí hay algunas preguntas, por ejemplo, ¿cómo podemos evitar multas si este año no vamos a generar ingresos?
Por favor, esa pregunta la veamos un poquito al final, ¿no? Con algunas recomendaciones como tal para el tema tributario. Permítanme. Luego está las donaciones de medicamentos para ayuda al COVID, ¿ya? En el tema de las donaciones, es importante aclarar ahí que el incentivo del primer paquete que hablaba de donaciones se refiere a donaciones en efectivo, ¿no? Que no podrían ser deducibles siempre y cuando sean en efectivo. No obstante, en la norma del IUE, vigente ya desde el año 96, hay algunos casos en que las donaciones en especie pueden ser deducibles, ¿no? En este caso, si fuera donación de medicamentos, por ejemplo, o de algún inventario que tiene una empresa, ¿no? Productos, no sé, de limpieza, etc. Por ejemplo, uno de los requisitos es que esta donación debe hacerse a una entidad sin fines de lucro o a una entidad exenta del IUE. En este caso, por ejemplo, si fuera una donación a una entidad pública, ¿no? Al Ministerio de Salud, por ejemplo, no sé, al CEDES, que son entidades públicas. Todas las entidades públicas están exentas del IUE, ¿no? No pagan, ¿no? Entonces, en ese caso, esa donación podría ser deducible amparándose en esa norma general, ¿no? Que estaba vigente ya desde el año 96. Obviamente hay unos requisitos que hay que cumplir, tiene que haber un acta de entrega de la donación, ¿no? Tiene que haber una conformidad del beneficiario, ¿no? Que está recibiendo la donación. Y con eso esta donación podría ser deducible, pero no podría ser deducible con el primer paquete de medidas, porque ahí solo la donación es en efectivo, ¿no? En dinero. Después, buenas noches, dice, ¿qué opina usted de que las empresas puedan descargar gastos que no correspondan al rubro como tal? Bueno, si estamos hablando del IVA como tal y una empresa, ¿no? Como tal, bueno, la norma es clara, ¿no? Solo se puede descargar gastos relacionados al rubro. En este año, como habíamos visto, sí se puede descargar gastos de alimentación, gastos de bioseguridad, gastos médicos privados y gastos de transporte de los empleados, ¿no? Sí se pueden descargar esos gastos. Ahora, obviamente tenemos que tener cuidado de vincular en los documentos de esos gastos que esos gastos son para los empleados, ¿no? O sea, no basta con meter la factura, ¿no? de alimentación y listo, ¿no? Sino que el comprobante contable tiene que, la glosa, los documentos de respaldo, ¿no? A veces hay una instrucción, ¿no? O una hoja de compra, etcétera. Siempre tiene que mencionarse ahí que ese gasto es para estar relacionado a la empresa o está vinculado a las operaciones de la empresa, ¿no? Como tal. Un gasto de transporte, por ejemplo, tiene que mencionarse, ¿no? Gasto, pago de transporte para los empleados de la empresa, ¿no? Como tal, o todo lo que es bioseguridad, ¿no? Que obviamente está relacionado con el rubro de la empresa, no solo por este decreto, ¿no? Sino, como ustedes saben, el gobierno ha emitido alguna normativa por el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, que obliga a las empresas a que doten de insumos de bioseguridad a sus empleados, ¿no? Que cuiden el tema de la bioseguridad, ¿no? Entonces, y son normas de cumplimiento obligatorio, ¿no? Entonces, en ese caso también se aceptarían, ¿no? Como válidas, ¿no? Ahora, meter gastos que no corresponden al rubro, evidentemente no es correcto, ¿no? En algún caso, si somos fiscalizados, va a ser observado por la administración tributaria, ¿no? Van a ser depurados esos gastos, ¿no? Conlleva un riesgo. La normativa del RCIVA ya está en vigencia. Sí, justo la anterior semana el SIN ha sacado una resolución normativa para poner en vigencia este tema del RCIVA. Básicamente va a entrar en vigencia seguramente desde este mes de septiembre, ¿no? En esa normativa el SIN establece que los proveedores deben inscribirse a este registro del Ministerio de Desarrollo Productivo. Una vez que se inscriban a este registro, van a poder dosificar una dosificación especial de facturas, ¿no? Con el 15.6%, y esas facturas ya van a poder emitir a sus clientes que compren productos nacionales, ¿no? Entonces, si soy un productor que el 100% de mis productos son nacionales, bueno, entonces usaré esa dosificación para todas mis ventas, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir con los dependientes, ¿no? Que tengan esas facturas, ¿no? Entonces, el SIN ha dicho que se va a poner en vigencia un nuevo formulario 110,
donde se va a poder declarar esas facturas, ¿no? Junto con las normales, ¿no? Que dan 13%, estas facturas especiales, ¿no? Seguramente ese formulario 110 ya debe estar disponible. Es un formulario electrónico, ¿no? No hay un formulario físico. Y bueno, los que tienen dependientes también hay que comunicar eso, ¿no? A sus dependientes que deben utilizar el nuevo formulario 110, versión 4, si no me equivoco, para descargar sus facturas, ¿no? Pero ya está en vigencia. El porcentaje del 15.6 estará ahí habilitado. Complementando, ¿no? Esta pregunta, sí, pero solamente en el formulario 110, ¿no? En el formulario 110, donde se declaran las facturas para los sujetos del RCIVA, ¿no? Solamente ahí se va a habilitar este tema del 15.6, ¿no? Porque después la lógica es la misma, ¿no? Se consolida el formulario y eso se envía, el empleador envía, ¿no? Cada mes al SIN, ¿no? Los formularios. Después no va a haber ningún otro cambio, ¿no? Con el tema del 15.6%. Otra pregunta dice, ¿estos decretos son obligatorios en su aplicación? En general, sí, ¿no? Pero no se olviden que todos estos son incentivos, ¿no? Y el decreto claramente dice, ¿no? En cada incentivo, los sujetos podrán, dice, aplicar este incentivo, ¿no? Quiere decir que, obviamente, depende de cada empresa si se aplica o no un incentivo, ¿no? Como tal, ¿no? Aquí es importante también señalar un tema legal, ¿no? Que sí se lo ha mencionado en muchos foros como tal, que con estos decretos se está cambiando algunas normas de los impuestos, ¿no? Y esas normas están en leyes, ¿no? Entonces debería haberse cambiado las leyes, ¿no? Entonces un decreto no puede estar encima de una ley. Bueno, debemos entender que primero estamos en una situación de emergencia, ¿no? Como tal. El tema político, ustedes lo conocen mejor que nosotros, ¿no? Han debido ver, ¿no? El tema de leyes no es viable ahorita, ¿no? Y en muchos casos, la ley 843, ¿no? Que marca los impuestos, le da la facultad al Poder Ejecutivo de reglamentar, ¿no? Entonces, aprovechándose de esa facultad es que entendemos nosotros que el Poder Ejecutivo ha reglamentado estos incentivos, ¿no? Con el decreto. Finalmente, no se olviden que toda norma legal que es emitida, ¿no? El Código Procesal Constitucional es claro en esto, se presume que toda norma legal emitida es constitucional, ¿no? Mientras no se demuestre lo contrario a través de un proceso ante el Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, estos decretos de incentivo entendemos nosotros que sí, o sea, son legales, ¿no? Se deben aplicar como tal, pero ya depende de cada empresa decidir aplicar o no el incentivo, ¿no? Como tal, ¿no? Ahí ya depende de cada empresa. Repito, hay empresas a las que no les va a afectar este incentivo o de repente no les va a reportar, ¿no? Ningún beneficio inmediato, ¿no? A otras sí, de repente, ¿no? Depende de la particularidad de cada empresa. Para cualquier importador se le dará ese crédito de pago de tributos aduaneros y el plazo es a qué tiempo, es otra pregunta que me hacen. La respuesta es sí. Cualquier importador que traiga productos para consumo, ¿no? Eso dice la aduana, puede hacerse acreedor a esta facilidad de pagos, ¿no? Y no siempre, no es obligatorio tampoco que se trabaje con un agente despachante, ¿no? Puede ser un importador directo que lo haga, ¿no? También puede entrar. El plazo es hasta 36 meses, o sea, 3 años, ¿no? Le pueden dar la facilidad de pago hasta 3 años, ¿no? Como tal. Repito, pero se debe pagar el 20% de cuota inicial. Y por el 80% le van a dar la facilidad de pago. Otra cosa, otra pregunta, perdón, si pago los aportes patronales de agosto antes del 15 de septiembre, ¿puedo descontarlos del IVA de agosto? Gracias por la pregunta. Muy importante nuevamente aclarar aquí el tema. Los aportes patronales de los sueldos de agosto tenemos para pagar hasta fines del mes siguiente, hasta fines de septiembre. Entonces, esos pagos los voy a pagar en septiembre. Esos pagos los voy a aplicar al IVA de septiembre, que se declara en octubre, ¿no? Entonces, no se olviden, lo que tengo que ver aquí es del IVA que estoy declarando, digamos ahora voy a declarar de agosto, ¿no? En estos vencimientos que vienen ahora en septiembre.
tengo que meter los aportes patronales pagados en agosto, pagados durante el mes de agosto, que deben corresponder a la planilla de julio como tal, ¿no? Entonces, es muy importante que se entienda eso. No tiene que ser de la misma planilla del mismo mes del IVA que me quiero compensar, no. Porque los aportes patronales, repito, tenemos hasta el último día del mes siguiente, ¿no? Entonces, nunca vamos a poder llegar porque el IVA vence el 15, digamos, ¿no? Del 13 al 22. Entonces, el decreto es claro ahí, establece que debo descontar los aportes pagados en el mismo mes del IVA que estoy liquidando. Entonces, para el ejemplo que ponen en la pregunta, si estoy liquidando el IVA de agosto, debería descontar los aportes patronales pagados en agosto, que corresponden a la planilla de julio. No podría meter los aportes patronales de agosto, ¿no? Porque esos los voy a pagar en septiembre y esos van a ir a descontarme el IVA de septiembre. Ahora, les decía que el gobierno ha sacado un decreto, ¿no? Que dice que algunos aportes de meses anteriores puedo pagar en estos meses, ¿no? De AFPs más que todo, solo AFPs, ¿no? Cajas ya no hay ninguna ampliación. El SIN ha aclarado que los que se acojan a ese decreto y paguen los aportes de forma postergada, digamos, ¿no? En agosto, en septiembre, pueden descontarse esos aportes, pero tienen que ser máximo de la planilla de junio para adelante, ¿no? O sea, planillas de mayo, de abril, de marzo, no entran en el descuento, ¿no? Planillas de junio para adelante, ¿no? Eso ha aclarado el SIN también, ¿no? Y es algo que también les comento que se ha representado, ¿no? La Cámara Nacional de Comercio ha representado porque ha dicho, el decreto entró en vigencia en julio, el 24 de julio, ¿no? Y a partir de julio todos los aportes que yo pague con estas ampliaciones que ha dado el gobierno deberían poder entrar, no importa si corresponden a meses al sueldo de marzo, al sueldo de abril, etcétera, ¿no? Pero eso, repito, está en representación y el Ministerio de Economía va a evaluar y va a ver si acepta o no acepta, ¿no? Mientras tanto, es de los sueldos de junio hacia adelante. Otra consulta dice, perdón, dice, por la compra de implementos de bioseguridad para donación, ¿se puede descargar el IVA? Es importante aclarar que cuando cuando entregamos un bien en donación y ese bien lo hemos comprado con factura, la norma es clara y dice que debemos devolver el crédito fiscal de ese bien en donación, ¿no? Entonces, o sea, la respuesta inicial es sí, se puede computar el crédito fiscal, pero después al momento de donar nosotros tenemos que devolver ese crédito fiscal, o sea, no serviría de nada, ¿no? Computarlo, porque después igual hay que devolverlo, ese crédito fiscal, ¿no? Solo se puede quedar un crédito fiscal en una empresa cuando esos productos o los va a usar para sus empleados, para sus operaciones, o son bienes que los va a vender, ¿no? Después, ¿no? Pero si son bienes para donar, tiene que devolver el crédito fiscal. Después, respecto al Decreto Supremo artículo 7, yo tengo 5 personas que ganan promedio 2.500 y tengo IVA a pagar a favor del fisco de 1. ¿Cuánto me corresponde a cuenta del IVA? Si el IVA es menor al aporte patronal, entonces no va a pagar nada de IVA, ¿no? Se lo descuenta todo. Pero tampoco ese saldo a favor tampoco se puede llevar al mes siguiente. Ahí muere. ¿Dónde se llena este dato? En el formulario 200 electrónico, ¿no? Virtual, donde se declara el IVA, se han creado ya 2 casillas específicas en el rubro 3, en la parte inferior, donde se puede colocar el monto que corresponde al 50% de los aportes patronales, ¿no? Que se estarían descontando. Para el descuento del 15.6%, si es producción nacional exclusivamente con materia prima nacional, ¿cómo puedo demostrar eso? Ya que existen materias primas de afuera para producir, por tanto, no se podría ser beneficiado con esta deducción. Aquí también el SIN ha aclarado que para que usted como proveedor pueda dar la factura del 15.6, tiene que registrarse en el Ministerio de Desarrollo Productivo. El Ministerio de Desarrollo Productivo le va a otorgar un registro especial de que usted es proveedor de productos nacionales.
Ahora, el Ministerio de Desarrollo Productivo, para hacerle el registro, ahí el Ministerio le va a preguntar qué productos usted realiza, ¿no? Creo que me parece que hay algunos formularios ahí para llenar, donde el Ministerio determina si lo que usted tiene es producción nacional o simplemente importa un producto, lo empaqueta, por ejemplo, y lo distribuye, ¿no? Que no hay ninguna transformación, digamos, ¿no? Entonces, el Ministerio de Desarrollo Productivo es el que le va a dar el ok o no para poder usted ser considerado un proveedor de productos nacionales y con eso pueda dosificar facturas especiales del 15.6 para sus clientes, ¿no? Entonces, la clave ahí está en el Ministerio de Desarrollo Productivo. Es el que va a determinar si usted y sus productos entran o no entran a este tema, ¿no? Como tal. Bien, hasta ahí hemos respondido algunas preguntas, ¿no? Que han ido poniendo. Y con eso podemos ir a la segunda parte del paquete, de este segundo paquete de medidas tributarias. Este segundo paquete, han visto, tiene muchas más medidas, ya no se ha basado tanto en postergaciones, sino que son medidas que quieren de alguna manera incentivar la reactivación, ¿no? de las empresas. Y esta segunda parte va a ser muy importante para eso, ¿no? Esta segunda parte se refiere a un régimen para nuevos emprendedores que puedan entrar a un régimen especial, ¿no? Este régimen se llama el régimen 7RG, que quiere decir Sistema Integrado Especial de Transición para Emprendedores al Régimen General. ¿En qué consiste este sistema? Que se está consolidando, los que entren a este sistema especial van a consolidar el pago de los impuestos en el IVA y el IT, el IUE van a pagar en un solo impuesto. O sea, los tres impuestos van a pagar en uno, ¿no? En un impuesto. Y van a estar en un régimen de transición, o sea, es por un tiempo, no se van a quedar para siempre ahí. Van a pasar después al régimen general como con los impuestos normales, ¿no? Que todos pagan hoy día. ¿Cómo funciona esto? Primero, antes de ver eso, es importante entender primero los regímenes tributarios. Hasta el día de hoy teníamos el régimen general y teníamos estos regímenes especiales que han debido escuchar hablar del régimen simplificado, el régimen tributario integrado y el régimen agropecuario unificado, el RAU, ¿no? Entonces, estos regímenes que siguen vigentes hasta el día de hoy, bueno, se los ha creado igual para comerciantes pequeños, para transportistas, el RAU era para productores, ¿no? Agropecuarios como tal. Y solo habían estos regímenes y luego estaba el régimen general, ¿no? Con todas las obligaciones que ustedes ya conocen, ¿no? Los tres impuestos, llevar contabilidad, hacer estados financieros, en algunos casos cargas pesadas, ¿no? Para un emprendimiento que están haciendo. Lo que se ha hecho ahora es crear un régimen especial de transición como un híbrido entre el régimen general y estos regímenes especiales, ¿no? Este régimen especial para emprendedores. ¿En qué va a consistir ese régimen? Primero, ¿quiénes pueden entrar a este régimen, ¿no? Primero, pueden inscribirse nuevos emprendedores o pueden también traspasarse empresas unipersonales o profesionales independientes que ya tienen NIT y ya han estado en el régimen general, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones? Ser una empresa unipersonal inscrita en el registro de comercio o profesional independiente, ¿no? Desarrollar actividades productivas, manufactureras o de servicios con una proyección de ingresos anuales iguales o menores a 250,000 bolivianos. Este es el límite principal. Las ventas anuales, ¿no? O los ingresos, ¿no? No pueden superar los 250,000 bolivianos anuales. Contar con hasta 2 establecimientos o unidades económicas como máximo. O sea, puedo tener mi casa matriz y una sucursal más, ¿no? Nada más, ¿no? Si quiero abrir una tercera, ya no puedo seguir aquí, ¿no? Voy a entrar al régimen general normal. Y finalmente, aceptar uso de instrumentos electrónicos de pago para la venta de bienes o prestación de servicios.
Condiciones del sistema. Las empresas unipersonales o profesionales independientes cuyas ventas brutas hayan sido inferiores a 250,000 en los últimos 2 años podrán migrar voluntariamente a este régimen, ¿no? Al 7RG. Quiere decir que si yo ya tenía un NIT, era una empresa unipersonal, ¿no? Que ya estaba funcionando hace 3 años, hace 4 años, pero mis ventas han sido inferiores a los 250,000 en los últimos 2 años, puedo migrar a este régimen de 7, ¿no? O sea, puedo dejar de ser régimen general con todas las obligaciones y entrar a este régimen especial, a este régimen de transición, ¿no? También pueden entrar los contribuyentes de los regímenes especiales, ¿no? ¿Cuáles son? Los del régimen simplificado, los del sistema tributario integrado o los del régimen agropecuario unificado, ¿no? También podrían entrar a este régimen 7RG si así lo desean, ¿no? Para ellos no hay ningún límite, ¿no? Pueden entrar. ¿Cómo va a funcionar el pago del monotributo? ¿Por qué se llama monotributo? Porque es un solo impuesto. ¿Se acuerdan? El IVA, el IT y el IUE se va a fusionar en un solo impuesto que se va a pagar y declarar bimestralmente, o sea, cada 2 meses, ¿no? Enero, febrero voy a pagar en marzo. Marzo y abril voy a pagar en mayo, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Cuánto voy a pagar? El 5% de las ventas brutas en dicho periodo. O sea, de los ingresos brutos, el 5% voy a pagar en efectivo. Y con eso, la norma dice en este régimen que ya estoy pagando el IVA, el IT y el IUE, o sea, los 3 impuestos, ¿no? Pagando el 5% de lo que haya facturado o de lo que haya vendido en esos 2 meses, ¿no? Ese es el monotributo, ¿no? Mediante ese pago único, de ese único impuesto del 5% de mis ventas, estoy pagando el IVA y el IT y el IUE, ¿no? Estoy pagando todos los impuestos a los que estoy obligado. Entonces ya no tengo que llevar contabilidad, ya no tengo que declarar 3 formularios, ya no tengo que declarar mensualmente, ya no tengo que acumular, liquidar los impuestos, ¿no? Ya no tengo que hacer estados financieros anuales para ver cuánto es el IUE, nada de eso, ¿no? Sino pagando el 5% cada 2 meses de lo que haya facturado o de los ingresos, estoy cumpliendo y ahí se acabó, ¿no? En eso consiste este régimen, ¿no? Especial. Este régimen 7RG. Obligación de emitir facturas. Los contribuyentes que estén en este régimen van a emitir facturas, pero van a ser unas facturas especiales, ¿no? Igual con una dosificación especial. Esta factura al cliente que le emitamos no le va a generar débito ni crédito fiscal, ¿no? Pero al cliente que le estemos emitiendo esta factura, el cliente se va a poder descargar con el 5%, ¿no? De esta factura como pago a cuenta, ya sea del RC-IVA o del IVA. Entonces, mi cliente, si yo le emito una factura y yo soy del régimen especial 7RG, mi cliente va a poder usar esa factura, va a poder descontarse el 5%, ¿no? De esa factura, no el 13%, sino el 5%, ya sea en el RC-IVA o en el IVA. Entonces, le va a servir a mi cliente esa factura, ¿no? Pero no le va a servir tanto como una factura normal, ¿no? De una empresa, porque de una empresa normal a mi cliente le serviría el 13% o el 15.6% inclusive, ¿no? Con la otra medida. Pero con esta del régimen 7 le va a servir en el 5%, ¿no? A mi cliente, como tal. Después, los que estén en este régimen del 7RG van a poder acumular crédito fiscal, ¿no? Como yo pago el 5% de mis ventas, por ahí ya no voy a pedir facturas, ¿no? Ya no me sirve, ¿no? Pero en este caso, la norma dice, pedí no más facturas porque vas a poder acumular crédito fiscal. Y cuando pases al régimen general, ¿no? Cuando pases al régimen normal, ya vas a tener un crédito fiscal, ¿no? Acumulado de facturas de compras que lo vas a poder utilizar. Entonces, la norma dice que se va a poder acumular crédito fiscal mientras estoy en este régimen. Obviamente no me va a servir ese rato, pero la idea es que cuando pase al régimen general voy a poder utilizar esas facturas. Solamente debo llevar un registro de ventas y compras, ¿no? Va a ser como una especie de libro de compras y ventas, ¿no? Sencillo, pero para registrar.
Les decía que este régimen para emprendedores especial es, es por un tiempo, ¿no? Uno no se va a quedar ahí para siempre. Va a migrar al régimen general, ¿no? Como el resto de las empresas, cuando los contribuyentes que tengan ventas brutas anuales mayores a 250,000, ¿no? Entonces, sí, o que cumplan un periodo de 3 años computables a partir de su inscripción. Entonces, esas son las dos condiciones, ¿no? Si vendo menos de 250,000, voy a poder estar 3 años en este régimen y de ahí me van a pasar automáticamente al régimen general. O de repente en mi primer año me va muy bien y facturo más de 250,000, entonces en ese primer año ya me van a pasar al régimen general, ¿no? Esas son las dos, lo que ocurra primero. O me paso de 250,000 en un año o cumplo 3 años, ¿no? Y me pasan al régimen general con todas las obligaciones actuales, ¿no? de una empresa que está en el régimen general. ¿Quiénes no están alcanzados en este régimen? No se encuentran comprendidos en este sistema empresas unipersonales que realicen actividades extractivas de recursos naturales, ¿no? O sea, minería no entra. Comisionistas o consignatarios. Si yo estoy como comisionista de una empresa, no puedo entrar al régimen 7. Vendan o produzcan bienes sujetos al impuesto a los consumos específicos. O sea, si yo soy un emprendedor que quiere fabricar, no sé, bebidas alcohólicas, por ejemplo, que hay, no voy a poder entrar a este régimen, ¿no? Porque eso ya paga ICE, ¿no? Entonces no voy a poder. Así como los que exploten cualquier forma de derechos y los que alquilen bienes muebles e inmuebles. Entonces, si yo tengo un NID de alquiler, ¿no? Pago IVA y TRC IVA trimestral, no voy a poder entrar tampoco a este régimen. A este régimen solo pueden entrar, como dice la norma, los que se dedican a manufacturas, servicios, ¿no? O cualquier otro tipo de actividad, ¿no? Nuevos emprendimientos o empresas unipersonales que ya existen o profesionales independientes que ya existen, pero que no hayan tenido ventas mayores a 250,000 bolivianos declaradas en los últimos 2 años, ¿no? Ellos son los que pueden ingresar. Este es un régimen que ya ha entrado en vigencia, ¿no? A partir del 1 de septiembre. El SIN también ya ha emitido una resolución normativa donde están ya un poco los requisitos, ¿no? Más específicos para poder inscribirse como un nuevo emprendimiento o para poder migrar, ¿no? Si yo ya tenía un NIT y cumplo los requisitos, voy a poder migrar y este régimen ya está en vigencia. Les decía al principio de la exposición, la Cámara Nacional de Comercio durante varios años, ¿no? Ha gestionado, ha recordado a las autoridades que era importante tener un régimen para emprendedores, ¿no? Para los que están naciendo y que muchas veces no tienen toda la espalda para cumplir todas las obligaciones formales de una empresa ya consolidada, ¿no? Como tal. Y también una forma de que muchos emprendimientos actuales puedan formalizarse también, ¿no? Que no lo han hecho hasta ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque las cargas realmente son elevadas. Entendemos que con este régimen especial que se ha sacado, un poco se está atendiendo esa inquietud, ese problema. Esperemos que con este régimen se pueda formalizar mucho más, ¿no? A muchos emprendimientos, muchas actividades económicas. Y es un régimen que también, ¿no? Se ha discutido bastante, ¿no? Porque este régimen igual se ha sacado con un decreto supremo, pero como les decía, entendemos que el Poder Ejecutivo, en uso de la facultad de reglamentación que le dio la Ley 843, bueno, está emitiendo este régimen. Se presume constitucional, ¿no? Mientras no haya ninguna denuncia o recurso ante el Tribunal Constitucional, entonces es vigente, es válido. Hay otro tema importante. La norma dice que los clientes que le compren a una empresa que está en este régimen 7RG, les decía, la factura van a poder descargar 5% en el IVA. Pero para el impuesto a las utilidades, esa compra va a ser deducible en un 100%, sin necesidad de hacer retenciones ni nada, porque ya van a tener la factura, ¿no? Entonces, es muy importante eso en algunas empresas que a veces tienen transacciones con proveedores que no les dan factura y actualmente las empresas hacen retenciones, ¿no? Y asumen las retenciones, ¿no? Que son
que es un costo adicional, es un 15,5% si son servicios o es un 8% si son bienes. Bueno, si alguno de esos proveedores migrara a este régimen 7 RG, les darían una factura que les serviría como 5% para el IVA, pero además el gasto completo sería deducible para el IUE sin hacer ninguna retención. Entonces, ahí puede haber una oportunidad también de ahorro para muchas empresas, ¿no? Si logran inducir a sus proveedores a que puedan inscribirse a este régimen 7 RG. Finalmente, las disposiciones del decreto o las otras disposiciones de este segundo paquete de medidas, se amplía hasta el 31 de diciembre la reducción de la base imponible del IVA y del IT, efectivamente pagado en el mismo mes, tanto para gracos como para restos. Se reconoce la figura legal de la transformación de una empresa unipersonal a SRL o SA. El SIM no aceptaba esta figura y se le da el tratamiento de una reorganización de empresas. Es muy importante esto, si alguna empresa unipersonal ya está consolidada, siempre es bueno que migre, que cambie a un SRL, ¿no? A un SA. Para empresas industriales y constructoras se posterga el IUE, ya lo habíamos hablado esto, hasta el 30 de octubre, y se reglamenta, ¿no? El SIN debe emitir una reglamentación que ya la ha emitido el SIN la anterior semana del régimen 7 RG, ¿no? Que ha entrado en vigencia el 1 de septiembre, ¿no? Ya hay personas que se han inscrito a este nuevo régimen. Bien, antes de pasar a la última parte, veremos si hay alguna pregunta. En el régimen 7, ¿qué tipo de formulario se tiene que presentar bimestralmente? Gracias por la pregunta. Es un solo formulario, si no me equivoco, es el 775, el número del formulario, va a ser electrónico seguramente igual. Es un solo formulario donde se declara las ventas del bimestre, ¿no? De los 2 meses, y el 5% sale ahí y se paga, ¿no? Nada más, como tal, ¿no? Es un solo formulario, por eso es un monotributo, un solo tributo, un solo formulario que estaría consolidando los 3 impuestos, ¿no? El IVA y el IT, el IVA, el IT y el IUE. Bien, finalmente, para ir cerrando ya esta charla, vamos a ver el futuro ahora, ¿no? Hemos visto el pasado, hemos visto el presente, ¿no? Donde nos hemos detenido más tiempo, que es lo importante. Y ahora toca ver un poco el futuro, qué es lo que falta como tal, ¿no? Los gremios empresariales, como la Cámara Nacional de Comercio, todavía están gestionando algunas medidas adicionales que consideran que tienen que implementarse para lograr que las empresas puedan tener un marco adecuado para poder reactivarse, ¿no? Una vez que termine la pandemia, no es que al día siguiente todo va a volver a la normalidad, va a tomar todavía mucho tiempo que las empresas logren recuperar los niveles de ingreso que tenían antes de la pandemia. Muchas cosas no van a volver a como eran antes, ¿no? Van a cambiar totalmente. Y eso va a requerir todavía que las empresas tengan ciertas medidas que les puedan ayudar, ¿no? Primero, la Cámara Nacional de Comercio ha enviado un proyecto de decreto supremo al gobierno, que esperemos que lo pueda considerar, para mejorar el acceso a planes de pago tributarios. ¿Cómo se mejoraría esto? Primero, ampliando el plazo de 5 a 7 años. Estos son planes de pago tributarios para impuestos nacionales, ¿no? Para el SIN. Ya habíamos hablado de la aduana, que ya tienen planes de pago especiales a 3 años, ¿no? Pero estos son planes de pago del SIN. Actualmente se puede dar 5 años de plazo con el SIN, ¿no? La Cámara ha pedido que se aumente a 7 años, se reduzca la cuota inicial y la garantía, se reduzca la tasa de interés asimismo haya una pausa y reprogramación de planes de pago tributarios anteriores a la pandemia. Les había comentado que en agosto se ha empezado nuevamente a cobrar los planes de pago como tal. La Cámara todavía está insistiendo en que, igual que ocurrió con los bancos, ¿no? Que se han diferido los créditos, debería diferirse estas cuotas hasta diciembre, ¿no? Todavía sigue insistiendo la Cámara con ello, o se reprograme al menos los planes de pago anteriores por un nuevo plazo de 7 años por el saldo que falta, ¿no? Entonces así por lo menos las cuotas de lo que falta pagar van a reducirse de nuevo y va a ser un alivio al flujo de las empresas.
También está este proyecto de ley de alivio tributario y exportación de servicios. Este es un proyecto de ley formal que ha sido enviado al Congreso por este gobierno, ¿no?, en el mes de marzo, y que hasta el día de hoy no ha merecido ningún tratamiento por parte del Congreso. Entenderán ustedes las razones que hay por detrás y esperamos que el nuevo gobierno y el nuevo Congreso, ¿no?, que se implemente en el mes de diciembre y comience a trabajar en enero, pueda atender este proyecto de ley que nos parece importante porque primero tiene un programa de regularización de deudas del 2019 hacia atrás, ¿no?, como tal, y también está incentivando la exportación de servicios, ¿no? Nuevos, por ejemplo, el tema del software, servicios que se pueden prestar al exterior, consultorías, ¿no?, servicios técnicos que nuestros profesionales y nuestras empresas están prestando actualmente, pero tendrían mejores condiciones, ¿no? Por ejemplo, al reconocerse la exportación de servicios, no pagarían IVA, actualmente lo pagan, y eso les resta competitividad. Y un nuevo programa de alivio, de regularización de adeudos tributarios, ¿no? En palabras sencillas, un nuevo perdonazo también ayudaría a muchas empresas a limpiar deudas que están arrastrando, ¿no?, hace muchos años. Y finalmente, la Cámara Nacional de Comercio en el mes de agosto ha lanzado un proyecto de ley nacional de pausa regulatoria. Actualmente las empresas se están reactivando, pero necesitan una pausa, por ejemplo, en el tema de impuestos, ¿no?, una prórroga en el tema de impuestos, pero también necesitan una pausa en procesos de fiscalización, en procesos de control, en procesos sancionatorios, en procesos judiciales, que muchas están atravesando y realmente les quita, significa que eroguen recursos, ¿no?, eroguen tiempo, ¿no?, eroguen tiempo de los empleados, ¿no?, como tal, que en lugar de concentrarse en la reactivación de la empresa, en mejorar las ventas, buscar nuevos canales, a veces los empleados tienen que estar inmersos en atender procesos de inspección, de fiscalización, etcétera, ¿no? Entonces, con este proyecto de ley lo que se busca es que haya una pausa, al menos hasta el próximo año, en todos estos procesos, ¿no? No el empresariado de Bolivia no quiere dejar de tributar, ¿no? No se pide eso, pero no, tampoco quiere que nunca se le controle, ¿no?, se le supervise, se le regule, pero en muchos aspectos ahora es el momento de que se haga una pausa en estos temas y permitan a las empresas dedicar todos sus esfuerzos, el 100% de sus esfuerzos y el esfuerzo de sus empleados en reactivarse, en reactivar las ventas, en buscar nuevos canales de venta, en desarrollar nuevos productos, adecuarse, ¿no?, a los nuevos canales que exige este nuevo contexto, ¿no?, al tema de digital, etcétera, y no a atender este tipo de procesos, ¿no? Entonces, lo que se quiere es que se haga una pausa en estos procesos, se los vuelva a hacer, obviamente, se los retome, pero una vez que la situación económica mejore, ¿no?, como tal, lo propio en procesos sancionatorios o judiciales. Bueno, finalmente, para ir cerrando, algunas recomendaciones puntuales para todas nuestras empresas que están atravesando momentos difíciles y emprendimientos, ¿no? Obviamente, cada empresa es un mundo, ¿no? Tiene particularidades, tiene también situaciones especiales, pero en general, una estrategia financiera, ¿no?, post-COVID, viene por todas estas aristas, ¿no? Hay que ver el tema de las ventas, la gestión de saldos, cuentas por cobrar, políticas de cobranza, cuentas por pagar, revisar la estructura financiera de la empresa. Muchas empresas están ahorita abocadas a renegociar con los bancos también sus créditos, ¿no?, a buscar flujo como tal, ¿no? Y en todo esto, ¿no?, que obviamente no vamos a hablar de esto porque hay especialistas que seguramente pueden ayudar con estos temas, pero nos vamos a concentrar en esta última columna que habla del financiamiento del gobierno, incentivos tributarios y económicos, ¿no? Y aquí van algunas recomendaciones que se pueden considerar en las empresas. Primero, aplazar pagos de impuestos, ¿no? Ojo, no dice no pagar impuestos, tampoco dice no declarar impuestos, ¿no?
ni dice evadir impuestos, sino aplazar simplemente el pago de los impuestos. ¿Qué significa esto? En muchos casos, por temas de flujo, las empresas venden al crédito y los clientes no han pagado, ¿no? La empresa le vende al Estado servicios y el Estado tarda en pagar, ¿no? Entonces no hay el flujo para pagar impuestos, pero ya se deben declarar, ¿no? Esas obligaciones, ¿no? Entonces, en muchos casos, las empresas pueden postergar, ¿no? El pago de estos impuestos, ¿no? Declarar los impuestos, pero no pagarlos, ¿no? Obviamente eso implica un costo financiero, ¿no? Obviamente después, cuando haya flujo, vamos a pagar, pero vamos a tener que pagar extra, ¿no? Con intereses y un costo financiero. ¿Cuánto es el costo financiero? Más o menos oscila entre del 5.7 al 8% anual, ¿no? Ese es el costo financiero de dejar de pagar impuestos, ¿no? Hasta antes, obviamente, que el fisco nos haga una fiscalización, ¿no? Porque ahí las multas suben mucho más, ¿no? Pero estamos hablando de corto plazo, ¿no? Entonces, en algún caso, las empresas están declarando sus impuestos, pero no los están pagando. Y en otros casos, les digo sinceramente, ¿no? Las empresas están aplazando también la declaración de los impuestos, ¿no? O sea, están dejando pendiente también la declaración y también el pago, ¿no? Entonces, obviamente saben que va en corto plazo, cuando se recupere o el flujo lo permita, van a regularizar la declaración y el pago de los impuestos con los intereses, con los accesorios que correspondan, ¿no? Pero es una estrategia financiera, ¿no? En otros casos, ¿qué están haciendo muchas empresas? Están recurriendo a las facilidades de pago tributarias, ¿no? Como tal, que ya existen, ¿no? Han estado vigentes hace más de 10 años. Y que actualmente una facilidad de pago en impuestos, ¿no? Le pueden dar con el 15% de cuota inicial, ¿no? Y el 85% se puede financiar a 5 años, ¿no? A 60 cuotas. Igual con el costo financiero que les decía, ¿no? Con los intereses y el mantenimiento. Pero es un plan de pagos inmediato, ¿no? Que se les puede dar. Obviamente cada cuota hay que cumplir sagradamente, ¿no? Pero esa es una de las recomendaciones. O sea, no hay que tenerle miedo a un plan de pagos tributario. No por pedir un plan de pagos nos van a fiscalizar. O sea, no tiene nada que ver. Y eso puede ser una medida interesante de financiamiento también, ¿no? Indirecto. O aplazar el pago de los impuestos en corto plazo, ¿no? Hasta que el flujo nos permita poder cubrirlos, ¿no? Eh, Gestionar, aprovechar al máximo los incentivos, ¿no? Hemos visto ahorita varios incentivos. Eh, Seguramente muchos de ellos podrán aplicar, otros no, ¿no? O recién se verá en el tiempo, ¿no? El efecto, ¿no? El próximo año inclusive. Se les va a pasar esta presentación para que igual puedan revisar a detalle y igual la Cámara Nacional de Comercio pone a disposición de los asociados, ¿no? Las asesorías también que necesiten de manera individualizada, ¿no? Por un tiempo, igual virtuales, para que puedan consultar algunos de estos incentivos, cómo se puede acceder de una forma más clara, ¿no? Como tal, aprovechar al máximo estos incentivos, gestionar con los gremios incentivos tributarios y económicos. Muchas empresas realmente, y es un insumo muy importante para la Cámara, recibir, ¿no? Los aportes de las empresas. Muchas empresas, muchos de las medidas que la Cámara ha impulsado también han sido producto de que las empresas asociadas han pedido, ¿no? Como tal, ciertas medidas, ¿no? Entonces, aprovechen a los gremios empresariales que los tienen como aliados, ¿no? La Cámara Nacional de Comercio justamente se ha creado para eso, ¿no? Y la Cámara puede gestionar y puede, como se dice, ponerse al frente y gestionar con el gobierno, ¿no? Muchos de estos incentivos o pedirlos, ¿no? A veces no tiene la misma fuerza que una empresa lo haga de manera independiente o a veces hasta se expone, ¿no? Una empresa como tal. Es mejor utilizar a los gremios empresariales. Gestionar también créditos financieros del gobierno, ¿no? Hay algunas medidas que se han visto, que han debido ver en la parte financiera, ¿no? De algunos fondos que ha lanzado el gobierno para ciertos sectores, ¿no? Y bueno, finalmente con este decreto y lo que hemos visto, hay oportunidades de ahorro en el tema de impuestos directas con el régimen 7RG, ¿no? Que en algunos casos se podría migrar. En algún caso se podría crear nuevos emprendimientos con este régimen como tal, ¿no? Y directamente en los incentivos, el tema de aportes patronales es el incentivo más directo, ¿no? Que podría ser
impactar ya en el flujo de caja de una empresa, ¿no? Como tal. Y bueno, y hay que ver el efecto de los otros incentivos a futuro. Bien, con esto habríamos terminado. Creo que tenemos unas preguntas adicionales. Aquí me permiten cuánto es la reducción de la base imponible. Creo que se debe, no estoy seguro, pero creo que se refiere al tema del IT y del IVA, puede ser. Si fuera así, bueno, hay una medida que dice que hasta diciembre, cuando estemos liquidando el IT, ¿no? El IT, podemos, en el formulario del IT, en la base imponible del IT, podemos restar el IVA efectivamente pagado del mismo mes, ¿no? Entonces, ese es uno de los incentivos que lanzaron, ¿no? En el primer paquete, y que solamente era por 3 meses para los gracos y 6 meses para los restos. Ahora se ha ampliado hasta diciembre, ¿no? Después, al respecto de utilizar el beneficio del descuento por el pago de aportes, la diferencia no pagada debería registrarse como ingreso, por lo tanto se pagará IVA sobre los ingresos para el balance 2020. Ya, esa es una pregunta. Muy bien, bueno, sí, evidentemente, ¿no? La medida de la reducción del IVA con los aportes patronales va a hacer que paguemos menos IVA. Entonces, evidentemente esa diferencia es un ingreso para la empresa o también se puede ver como una recuperación de un gasto. ¿Qué gasto estaríamos recuperando? El gasto de aportes patronales, ¿no? Es como si el gobierno nos estuviera devolviendo el 50% de ese gasto hecho para los empleados que ganan menos de 4 salarios mínimos, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, evidentemente es un beneficio que al registrarse en la contabilidad de este año, evidentemente va a subir la utilidad, ¿no? Y bueno, es el efecto, ¿no? del beneficio, sí. Y se va a pagar IUE porque la utilidad va a subir, ¿no? Sí, es evidente eso. ¿Hay alguna forma de que la empresa se defienda para no pagar multas por trámites que fueron retrasados por la cuarentena y no llegaron a cumplir los plazos de ampliación? Habría que ver el caso específico, ¿no? De qué tipo de infracciones, qué tipo de multas son. Si son multas referentes a impuestos, en algún caso, bueno, habría que ver el tipo de multa, habría que ver si realmente han habido causales de fuerza mayor que han impedido, ¿no? Que la empresa pueda cumplir. Bueno, si hubiera eso, se puede hacer algún tipo de defensa. Caso contrario, no, ¿no? Con las multas es blanco o negro, ¿no? Si cumpliste en el plazo o no cumpliste, ¿no? Ahora, evidentemente, todos los plazos se han levantado, se han reactivado a partir de junio, ¿no? Cuando ha empezado la cuarentena dinámica, ¿no? Entonces, habría que ver específicamente el tipo de multa, ¿no? Como tal. De todos modos, si usted es asociada, por favor, le invito a que pueda pedir una asesoría gratuita, ¿no? Específica, y podemos ver ahí qué multas específicas se podría hacer, ¿no? La otra pregunta dice, si pago el acumulado de AFPs de junio, julio en septiembre, ¿puedo beneficiarme con la compensación del IVA en septiembre o recién podré beneficiarme en octubre? Muy buena la pregunta. Sí, se podría beneficiar, podría descontar eso en el IVA de septiembre que se paga en octubre, ¿no? Entonces la respuesta sería que el beneficio va a ser en octubre, ¿no? Se puede imputar eso en el IVA de septiembre, pero el IVA de septiembre se lo declara en octubre, ¿no? Entonces el beneficio directo va a llegar en octubre. Sí, respecto al IVA y al IT, correcto, ¿no? Les decía, era en la base imponible del IT se puede rebajar el IVA que se estuviera pagando en ese mes, ¿no? Como tal. Siempre y cuando se pague IVA, ¿no? Si había saldo a favor y no se pagó IVA, no se reduce nada, ¿no? Entonces, o aún había monto a pagar, pero no se pagó por falta de flujo, igual no se reduce nada. ¿A partir de qué fecha es aplicable el decreto 4298, artículo 7? Así, es importante una aclaración ahí, ¿no? El decreto ha salido el 24 de julio. Quedó la duda si era aplicable ya para el IVA de julio, que se declara en agosto, o era aplicable a partir de agosto, que se declara en septiembre. El SIN sacó la norma reglamentaria, ¿no? Del artículo 7, ha sacado el día 14 de agosto en la noche, ¿no? En la web de los periódicos, ¿no?
Pero el 14 de agosto en la noche, ¿qué significa? Que había NITs que han vencido el 13, ¿no? Los que acaban en 0, que muchos estaban en duda porque no había resolución, entonces no han aplicado para julio. Y también los que vencían en 14, que vencen el NIT 1, tampoco han aplicado porque han pagado en la mañana los impuestos y la resolución salió en la noche. De todos modos, inclusive en la misma resolución, les comento que no hay un artículo claro que diga esto se aplica a partir de julio, ¿no? Como tal, ¿no? Pero, bueno, el 14 han habilitado las casillas en los formularios para poder descontar, ¿no? Ahora, la Cámara Nacional de Comercio ha hecho la representación también de este aspecto, ¿no? Si el SIN, si debía aplicarse esto desde julio, esta resolución del SIN debió haber salido el 10 de agosto, el 5 de agosto, ¿no? Cosa que dé tiempo a las empresas que los vencimientos comienzan el 13 para poder aplicar. Pero si saca el 14 en la noche, entonces quiere decir que hay NITs que no han entrado y hay otros sí que han entrado, ¿no? Los que vencían el lunes, ¿no? Porque era un viernes que han publicado esto. Entonces, es un tema también incorrecto, ¿no? Es algo que causa daño a muchas empresas, pero de todos modos, ahí, una vez que el Ministerio de Economía, donde se ha hecho la representación formal de esto, saque un pronunciamiento, seguramente ahí va a aclarar ya el Ministerio que si se podía aplicar desde julio, también lo que se puede hacer es una rectificación del IVA de julio, ¿no? Incorporando este tema de los aportes. Y obviamente si uno ha pagado en exceso porque se descontó el aporte, ¿no? Y pagó sin descontarse, se va a generar un pago en exceso. Ese pago en exceso puede ser devuelto, podría ser devuelto a la empresa o podría ser compensado como saldo a favor para los siguientes meses, ¿no? Entonces, ese es un tema también que está pendiente. Seguramente la Cámara Nacional de Comercio a todos sus asociados les va a circularizar una vez que el Ministerio de Economía aclare este aspecto y diga sí, iba desde julio, entonces pueden rectificar todas las empresas que pagaron sin tomar en cuenta el descuento y poder recuperar ese pago en exceso. En cuanto a la transformación de unipersonal a SRL, el SIN ahora reconoce esta transformación. Es para todos, incluye Gracos. El decreto es general, ¿no? Gracos y restos, es para todos. El SIN no reconocía estas transformaciones, ahora con el decreto sí, le está dando el carácter de reorganización de empresas, ¿no? De todos modos, nos han comentado que el SIN va a emitir una RND, una resolución normativa de directorio para reglamentar este aspecto y ahí va a establecer los requisitos para poder registrar ante el SIN una transformación, ¿no? De una unipersonal a SSRL. Ya nos adelantaron que es posible que el SIN en esta resolución disponga que el NIT de la unipersonal se va a mantener y se le va a asignar a la SRL que se ha transformado, para mantener todo el historial de la empresa, ¿no? Porque una transformación es eso, ¿no? No pierdo ni las deudas ni las obligaciones y todos los activos pasan a la nueva empresa. Y la última pregunta que nos dicen es la multa nos está queriendo imponer la Caja Petrolera, que no nos emitió el número patronal hasta ahora y ya venció el plazo de ampliación. Y no podemos pagar aportes hasta la emisión del número patronal. Yo entendería que es un tema que se puede impugnar, ¿no? Que es impugnable si es por causa de la misma entidad, ¿no? Que no se ha podido cumplir con la obligación. En este caso, ¿no? De todos modos, yo sugeriría que pueda consultar específicamente este punto al asesor laboral, ¿no? De la Cámara Nacional de Comercio, que le puede dar algunas luces sobre cómo poder hacer la representación de esta multa como tal. Bien, creo que no hay, creo que no hay mayores preguntas. Entonces, bueno, son las 9:10 casi. Entonces, bueno, si no hay mayores preguntas, la presentación se les va a hacer llegar, por favor, a todos la presentación para que la puedan revisar con calma. Y bueno, si no hay mayores preguntas, con esto habríamos finalizado la presentación de esta parte tributaria. Espero que les haya sido de utilidad y cualquier duda o consulta, por favor, la Cámara Nacional de Comercio pone a disposición de sus asociados el servicio de asesorías tributarias gratuitas, ¿no? En un día y en hora que se puedan agendar y de manera virtual inclusive. Muchas gracias. Perfecto, don Edmundo.
Usted ha cerrado, como he dicho al inicio, con broche de oro estas jornadas que han llevado adelante una serie de tareas por parte de nuestros expertos, asesores externos de la Cámara, y realmente estamos satisfechos, contentos de la expectativa que se ha generado alrededor de ustedes y de lo bien que han tratado esa expectativa, porque todos han salido muy contentos. Realmente una excelente presentación, como siempre, lo del mundo. Para nosotros es un honor tenerlo como parte de la Cámara Nacional de Comercio. Y a todos ustedes, empresarios, emprendedores que han estado con nosotros por este medio y por los medios adicionales TICS de la Cámara de Comercio, les deseamos bienaventuranzas para ustedes y sus familias y que estén atentos para que la Cámara Nacional de Comercio les informe de otros eventos y de otros momentos en el que vamos a estar juntos con Don Edmundo, con Améztegui, ¿no? Y con todos nuestros asesores externos y con nuestros asesores internos y con el suscrito. Muchas gracias a todos, muy buenas noches y de verdad estamos muy felices de haber concluido de manera tan positiva estas jornadas empresariales en las que nos hemos divertido gracias al conocimiento que ustedes nos han podido dar y verter. Gracias, don Edmundo. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches a todos.